Diseño de vigas por el método de los coeficientes. Este proyecto es una edificación de 3 niveles ubicado en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el cual se desarrollará en un suelo de tipo B, que según la norma NSR 10 es un suelo con características de roca de rigidez media. El objetivo general de este proyecto es realizar el diseño estructural del edificio de acuerdo con la normativa. Y como objetivos específicos tenemos determinar las cargas de servicio para cada nivel del edificio, realizar el predimensionamiento de las vigas, viguetas de acuerdo con los planos y además modelar el análisis estructural utilizando el software de CIPECAD. Este proyecto se encuentra ubicado en Cali, el cual tenemos un mapa que nos proporciona la zona sísmica donde está ubicado, que se considera alta, moderada alta, en una valoración sísmica 2, que significa que las edificaciones deben diseñarse y construirse para resistir fuerzas sísmicas considerables, detalladas sobre la resistencia de los materiales y además la distribución de las cargas y la capacidad de respuesta ante movimientos sísmicos. Para este proyecto tenemos un análisis de cargas vivas y muertas. En las cargas vivas buscamos evaluar las condiciones de carga a la que se verá sometida la edificación según la normativa. Para esta edificación escogimos ocupación o uso de reunión para corredores y escaleras con un valor de 5 kilonewton metro cuadrado. Para las cargas muertas, se tomó específicamente los valores de interés para los elementos que se iban a considerar en el proyecto, como lo son el cielo raso de canales suspendidos de acero, la mampostería en bloque de concreto, un acabado de piso en cerámica, el relleno de piso en concreto con escoria y una cubierta de marco metálico. Para estas cargas muertas se halló para cada elemento cielo raso, área de piso, mampostería, y se calculó la carga muerta para el piso 1 y para el piso 2 de uso hospital y reunión, dándonos un valor de 3.451 respectivamente. Y para el piso 3 calculamos en la terraza la carga muerta del área de piso y tenemos una carga muerta número 3, carga muerta de cielo raso más área de piso, para un valor de 1.601 kilonewton metro cuadrado. Ya una vez tenemos las cargas muertas de cada piso, hacemos la sumatoria de la carga muerta total de piso 1, piso 2 y piso 3 para un valor de 8.504 kilonewton metro cuadrado. Realizamos el predimensionamiento de vigas con vigas o losas nervadas en una dirección con un valor de L/14, ambos extremos continuos. Para esto tenemos la altura de la viga, donde utilizamos las longitudes 1, 2 por eje, L2, 3, LAB y LBC entre 14. Tenemos un valor de 0.6 metros para la altura de la viga. La base de la viga es un medio de la altura y tenemos que 0.3 metros. Tenemos una altura de losa predeterminada de 0.06 metros y luego pasamos a hallar el peso de la viga como el gamma al concreto por la base de la viga por la altura de la viga menos la altura de la losa, para un valor de 3.88 kilonewton metro. Luego tenemos el peso de la losa como altura de la losa por el gamma al concreto para un valor de 1.44 kilonewton metro cuadrado. Procedemos a dimensionar las viguetas, altura de vigueta, altura de la viga menos altura de la losa, 0.54 metros, la base de la vigueta y tenemos el espaciamiento de la vigueta.
Aquí tenemos para esta vigueta y para esta, sumamos las dos viguetas y nos da un total de 92 centímetros. Aquí tenemos el esquema de la vigueta con sus... Y aquí tenemos el peso de la vigueta. Tenemos la base de la vigueta por la altura de la vigueta sobre el espaciamiento y eso nos da el peso de la vigueta total de 4.22 kilonewton por metro cuadrado. Luego realizamos el predimensionamiento de las columnas con las áreas aferentes de la columna. Tenemos la longitud de AB más la longitud de BC entre 2 por la longitud de 1,2 más la longitud 2,3 entre 2 y eso nos da un valor de área aferente de 48.93 metros cuadrados. Tenemos la carga de la vigueta 3 veces la carga de la vigueta por el área aferente nos da 734 y tenemos la muerta viga de peso de la vigueta por las longitudes para un valor de 53.26 kilonewton. Realizamos el predimensionamiento de las columnas, luego tenemos la muerta y la carga muerta total, carga muerta más muerta viga, tenemos 539 kilonewton y luego procedemos a hallar la carga última. Tenemos la columna rectangular y la columna cuadrada con el esfuerzo máximo para este predimensionamiento. Obtenemos el valor de 0.9 metros. Luego realizamos el predimensionamiento de las columnas laterales utilizando el W, el peso de la vigueta entre el área aferente de esa columna. Obtenemos las laterales para cada lateral 1, lateral 2, lateral 3, 4 con respecto al plano en planta con sus dimensiones. Al final obtenemos para cada columna lateral la base de esa columna 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Bueno, ahora para el cálculo de las vigas se utiliza el método de los coeficientes. Este consiste en ya teniendo las cargas muertas y las cargas vivas en cada nivel, procedemos a linealizarlas, ya que cada una de las vigas va a soportar cierta cantidad de estas cargas. Entonces, para la carga de la viga del eje 1 a B, entonces, para la carga muerta debemos multiplicar la carga muerta de ese nivel por la mitad de la luz del eje 1, 2. Y esto nos da como resultado 11,216 kN sobre metro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para la carga muerta se le debe añadir el peso propio de la viga. Entonces, nos termina dando una carga muerta total de 15.104 kN sobre metro. Y para la carga viva, únicamente multiplicar la carga viva por la longitud 1, 2 entre 2, que nos da 16.25 kN sobre metro. Ejemplificando esto, ilustrándolo, podemos ver cómo sobre esa viga se encuentra la carga viva y la carga muerta. Ya teniendo estas cargas, se procede a mayorar para obtener la carga última. En el caso de las cargas muertas se debe multiplicar por un factor de 1.2 y para las cargas vivas de 1.6. Estos dos valores se suman dando como resultado 14.13 kN sobre metro. Teniendo la carga última y sabiendo que en vigas simplemente apoyadas, el momento último se encuentra en la mitad y está dado por la ecuación de la carga última por la longitud de la viga al cuadrado sobre 8, nos da un resultado de un momento último de 198.56 kN por metro. Y ahora, suponiendo que la deformación del acero es mayor o igual a 0.005, tenemos un ángulo phi de 0.9. ¿Esto para qué? Para multiplicar el momento último que acabamos de hallar por este ángulo y hallar el momento nominal. Ahora, debemos verificar
la cuantía. Y para la cuantía debemos hallar Rn. Y para Rn debemos hallar primero la distancia D, el brazo D, que está dado por la ecuación de la altura de la viga menos el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra entre 2. Para el recubrimiento se utilizan 40 milímetros. Para el diámetro del estribo se toma como referencia la barra de 3/8 de pulgada, que en milímetros daría 9,5 milímetros. Y para el diámetro de la barra se asume una número 8 que su diámetro es de 25,4 milímetros. Con todos estos datos nos da un brazo de 528,3 milímetros. Ahora, con la base de la viga, el momento nominal que acabamos de hallar y la distancia d al cuadrado, podemos obtener Rn, que nos da de 2,134 newton sobre milímetros cuadrados. Para la cuantía, la ecuación es esta. Con esta ecuación podemos hallar que la cuantía en este caso es de 0,0533. Sin embargo, debemos verificar que esta cuantía no supere el rango de la cuantía máxima ni la cuantía mínima. Entonces, para la cuantía mínima será el máximo valor entre 1,4 sobre el esfuerzo al acero y la raíz del esfuerzo concreto sobre 4 veces el esfuerzo del acero. El mayor entre estos dos nos da que es de 0,033. Y teniendo en cuenta que tenemos un concreto de 28 megapascales, beta 1 va a ser de 0,85. Entonces, para la cuantía máxima sería 3/8 por 0,85 por el esfuerzo concreto por beta 1, que ya sabemos que es 0,85 sobre Fy, que nos da un valor de 0,018. Ya teniendo estos dos valores, vemos que nuestra cuantía nos cumple. Y colocamos la anotación, la cuantía nos cumple. Ya con estos datos, teniendo la base de la viga, el brazo D y la cuantía, podemos hallar el área cero que requerimos para que nuestra viga soporte las cargas y el momento, que sería de 845,17 milímetros cuadrados. Entonces, debemos escoger un diámetro de barra. Teniendo la tabla en la que nos indican los diámetros de las barras comerciales y sus respectivas áreas, procedemos a hallar el número de barras dividiendo el área cero requerido que acabamos de hallar sobre el área de cada una de esas barras y escogemos la que más nos convenga. En este caso, nos conviene la del área de la barra número 6, que nos da 2,976. Sin embargo, esto se va a aproximar al próximo número entero, que sería 3. Teniendo ahora realmente esta área, que es la que vamos a utilizar, lo multiplicamos por el número de las barras que nos da para tener el área cero calculado, que es de 852 milímetros cuadrados. Hacemos una última verificación que con este área de acero real nos cumpla la cuantía. Entonces verificamos y nos da que es de 0,00537. Y esto nos cumple ya que no sobrepasa ni la cuantía mínima ni la cuantía máxima. Entonces anotamos que se van a utilizar en esta viga 3 barras número 6, dando con un área de acero de 852 milímetros cuadrados. Además, anotamos que nuestro nuevo diámetro de la barra va a ser de número 6. Esto debido a que inicialmente habíamos supuesto un diámetro de barra de una barra número 8. Ahora, tenemos que también ver la separación entre las barras. Para la separación centro-centro tenemos la ecuación que va a ser la división entre la base de la viga menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo sobre el número de barras menos 1. Esto nos da una separación de centro a centro de 100,5 milímetros. Y de borde a borde es la misma ecuación, solamente que en el numerador se le resta también el número de barras por el diámetro de la barra, que nos da una separación de 71,85 milímetros. Ahora recalculamos D, ya que como mencionamos,
se utiliza un nuevo diámetro de barra y además calculamos C. Pero para calcular C, primero tenemos que hallar A, que está dado por la ecuación del área cero. Utilizamos el área cero calculado por FY sobre 0.85 por F'C por base de la viga. Esto nos da que es A 50.118 milímetros y C, que es la división entre A sobre beta 1, que recordemos que es de 0.85. Nos da que C es 58.962 milímetros. D nos termina dando, ya tenemos la altura de la viga, el recubrimiento sigue siendo los 40 milímetros, el diámetro del estribo sigue siendo el mismo, sin embargo, el diámetro de la barra es el de la barra que escogimos. Entonces esto nos da de 531.45 milímetros. Y verificamos que la deformación del acero efectivamente sea igual o superior a 0.05. Y aquí vemos que esto efectivamente cumple. Entonces, este mismo procedimiento se utiliza para linealizar la viga del eje 2 a B. Entonces también hallamos las respectivas cargas muertas y las cargas vivas, multiplicándose, en este caso, la carga muerta del nivel 1, que es la misma, pero ahora se multiplica por la longitud 1,2 sobre 2 más la longitud 2,3 sobre 2. Esto debido a que esta viga tiene a sus dos lados otras vigas que van a suponer un área aferente mayor para soportar cargas. Esto nos da de 25.021 kN sobre metro. Y recordemos que a esto se le debe sumar el peso propio de la viga. Así que nos da una carga muerta de 28.9 kN sobre metro. Y la carga viva, multiplicar estas mismas distancias por la carga viva que tenemos por el uso de la estructura, que sería igual a 36.25 kN sobre metro. Ahora esto mismo se mayora, teniendo los mismos factores de seguridad, nos da una carga última de 92.69 kN sobre metro y un momento último de 417.11 kN por metro. Ahora aquí también suponemos una deformación del acero mayor o igual a 0.05, phi de 0.9 y el momento nominal nos da de 375.4 kN por metro. Tenemos que volver a hacer la verificación aquí. Hallamos D, que en el mismo caso anterior vemos que inicialmente tenemos recubrimiento de 40 milímetros, el diámetro de estribo de 9.5 y el diámetro de barra de 25.4, que es de la del número 8. Posteriormente tenemos que verificar si esa es la verdadera distancia D, teniendo en cuenta el diámetro de barra que vayamos a utilizar en esta viga. Entonces, para la cuantía es la misma ecuación y nos da que es de 0.011931 y la cuantía máxima vendría siendo la misma que en el caso anterior y la mínima es tal cual como la teníamos. Entonces 0.033 y 0.018. Vemos que en este caso también cumple. Así que hallamos el área cero requerida, que es de 845.17 milímetros cuadrados. Ahora, en el número de barras, hacemos lo mismo que en el caso anterior, teniendo la tabla, vemos que en este caso nos sirve más el área de la barra número 7, que nos da 4.88 barras. Sin embargo, recordemos que debemos aproximarla al número entero superior, que aquí sería 5. Ahora con esta área de la barra número 7 y el número de barras que vayamos a utilizar, nos da un área cero calculado de 1935 milímetros cuadrados. Y volvemos a realizar la verificación de la cuantía con esta nueva área cero calculado y nos da que la cuantía es de 0.012209 y sigue cumpliendo ya que esta tampoco sobrepasa los límites. Aquí tenemos 5 barras número 7 con área de acero de 1935 milímetros cuadrados. Entonces anotamos que el no
diámetro de barra es de la barra número 7, que vendría siendo 22.2 milímetros. Entonces, ya que no tenemos el diámetro de barra número 8 como supusimos al principio, tenemos que volver a hacer una nueva verificación del diámetro D. Sin embargo, aquí en la separación de las barras de centro a centro y de borde a borde, vemos que de centro a centro da de 50.25 y de borde a borde da de 22.5 milímetros. Aquí tenemos que observar que la separación de barra mínima de borde a borde es de 25.4 milímetros y aquí nos está dando 22.5 milímetros. Entonces se debe proceder se hace la anotación, como sobrepasa la separación mínima, se debe colocar el acero en dos filas, la fila inferior de 3 barras y la fila superior de 2 barras. Y se recuerda que hay que calcular nuevamente la distancia D. Para la separación de las barras, entonces, de borde a borde, la fila 1, que vendría siendo la fila superior, y la fila 2, que vendría siendo la fila inferior, ya mencionamos que para la fila superior van a ser 2 barras y para la inferior van a ser 3. El diámetro de barra de cada una va a ser la de la barra número 7, es decir, 22.2 milímetros, y se procede a calcular la separación de cada una de estas con la ecuación de borde a borde. Para la fila 1 nos da de 152.6 milímetros y para la fila 2 nos da de 67.2 milímetros. Claramente para la fila 2 va a ser una separación menor ya que tenemos mayor cantidad de barras. Entonces se vuelve a calcular la distancia D ya que tenemos un diámetro de barra distinto y se calcula C para posteriormente calcular la deformación unitaria del acero. Entonces, para el cálculo de A nos da que es de 113.82 milímetros y C nos da de 133.91. Entonces, para el cálculo de la distancia D, ya que tenemos dos filas, tenemos que hallar el área del acero de cada uno, que es multiplicar su respectiva área de la barra por el número de barras. Y para la distancia F de la fila 2, la distancia de la fila 2, tenemos que va a ser la altura de la viga menos el recubrimiento menos 2 veces el diámetro del estribo menos el diámetro del estribo de esa fila sobre 2. Esta sería la misma ecuación, ya que esta es la fila que está por debajo. Sería 529.9 milímetros. En este caso, la ecuación es similar, sin embargo, ya que va a estar por encima de la fila número 2, se debe también restar la separación entre estas dos y se le debe restar la mitad del diámetro de la barra de esa fila, dando como resultado 351.1 milímetros. Así que finalmente hallamos la distancia D con esta ecuación y nos da de 458.38 milímetros. Verificamos la formación unitaria del acero y vemos que nos cumple ya que es superior a 0.005, lo que nos exige la norma. Se procede para el cálculo de la viga del eje 2 BC. El procedimiento inicial es el mismo que en el caso anterior. Obtenemos las cargas muertas y vivas, la carga última, su respectivo momento último y, al igual que en todos los casos, vemos que suponemos inicialmente una deformación unitaria superior o igual a 0.05. Aquí nos da un momento nominal de 586.56 kN por metro. Entonces, se hace el cálculo de la distancia D teniendo en cuenta los mismos datos anteriores. Se calcula Rn que nos da de 7 newton sobre milímetro cuadrado y calculamos la cuantía. En este caso, a diferencia de los casos anteriores, vemos que la cuantía sobrepasa la cuantía máxima, que es de 0.018, y aquí nos da una cuantía de 0.02. Entonces, vemos que la cuantía no cumple, es decir, que inicialmente no podemos calcular el área cero requerido. Entonces, se procede
a hacer un redimensionamiento de la viga. Se cambia la base de la viga, se aumenta para que con esta distancia, con estas bases, se procede a calcular Rn nuevamente, que nos da de 5.254 newton sobre milímetro, y se vuelve a calcular la cuantía con este nuevo Rn. Ahora la cuantía nos da de 0.014319 y vemos que ahora efectivamente no sobrepasa la cuantía máxima ni la cuantía mínima. Entonces podemos decir que la cuantía ya nos cumple. Y así podemos calcular el área cero requerido, que en este caso es de 3025.8 milímetros cuadrados. Para la escogencia del diámetro de la barra, se hace lo mismo que en los casos anteriores, nos da un número de barra de 6 y el área cero calculado es de 3060 milímetros cuadrados. Vemos que en este caso utilizamos una barra número 8 y verificamos que la cuantía nos siga cumpliendo. Da de 0.014 y anotamos que vamos a utilizar 6 barras número 8 con un área de acero de 3060 milímetros cuadrados. El diámetro de la barra va a ser la número 8, que fue la que indicamos inicialmente. Por eso la distancia D va a seguir siendo la misma. Y la separación de centro a centro y borde a borde, vemos que en este caso la distancia de borde a borde, la separación, sí cumple la separación mínima. Calculamos A, calculamos C, y con estos datos y sabiendo que D es lo mismo ya que el diámetro de la barra no cambió al que supusimos inicialmente, vemos que la información unitaria del acero da de 0.0698, superior a la distancia, al valor mínimo de 0.005 que exige la norma. Y yo les hablaré todo con respecto al montaje de la estructura dentro del programa CIPECAT. Antes de comenzar todo este proceso de montaje, de columnas, vigas, tenemos que proceder a hacer una preparación del espacio del trabajo. ¿Cómo es esta preparación? CIPECAT viene programado anteriormente con unos F'C ya específicos. Nosotros vamos a crear nuestro F'C, el cual va a ser de 28 megapascales para poder utilizar dentro de nuestra estructura. Aquí lo estamos creando y aquí lo estamos aplicando en los diferentes ámbitos. Ya teniendo todo esto, como quien dice, preparado, procedemos ahí sí a lo que es insertar las plantas, o mejor dicho, pisos. Tenemos una estructura, procedemos a darle plantas, obviamente la vamos a tener que sueltas, y aquí vamos a tener nuestros tres plantas. Entonces, una que va a ser el piso 1, el piso 2 y la cubierta. Esta altura va a ser de 3 metros y nuestras cargas Q y carga muerta van a ser de 0 porque esas son las que vamos a calcular, vamos a sacar. Y de aquí, antes de insertar todo este proceso de columna y ponerlas dentro del plano, es hacer nuestro plano con las columnas, tenemos que tener en cuenta este apartado para saber las dimensiones que estas van a tener. En este caso, nuestras dimensiones fueron de 60 por 60. Y partiendo de ahí, ahí sí procedemos a dibujar nuestro plano que anteriormente fue dado por el ingeniero. Este plano tiene sus medidas exactas con respecto a las dimensiones del plano original. Solamente lo que hicimos fue traer lo que tenemos en hoja acá al sitio. Teniendo todo esto, nos vamos al apartado de entrada de vigas y procedemos a irnos a la barra de comando que tiene una parte de y le damos entrar viga.
Partiendo de ahí, nos van a pedir unas dimensiones. Estas dimensiones serán las que anteriormente se calcularon dentro del predimensionamiento. Partiendo de ahí, procedemos a conectar esas vigas entre sí, que aquí las tenemos. Estas vigas se conectan con respecto a las columnas que anteriormente ya hemos dibujado dentro del plano, dentro del sitio. Un paso muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestra losa es una losa aligerada, el cual no vamos a dibujar dentro del sitio. Solamente vamos a poner las cargas que estas viguetas ejercen sobre, ¿cómo es que se llama? Sobre nuestra estructura. Y esto lo vamos a hacer por medio de unas cargas. Y estas cargas serán puestas sobre las vigas cargueras. Estas vigas cargueras serán las vigas que se encuentran perpendicular a la dirección de las viguetas. En este caso fueron estas de aquí, que están en amarillo, las cuales las cargamos. Nos dan estos resultados. Tener en cuenta que como hay que eliminar las losetas para poder hacer para que quede bien hecho este paso. Realizado todo bien, hicimos como extra para ejemplificar cómo quedaba la estructura, ¿cómo es que se llama? Ejemplificar cómo quedaba la estructura después de realizar todo esto, un modelado que nos ejecuta el programa de CIPK. Esta sería nuestra estructura, sin calcular todavía nada. Después de aquí procedemos a calcular. ¿Cómo realizamos estos cálculos? Nos vamos al apartado de cálculos que anteriormente es cálculos y lo dábamos a calcular sin armado. Después de que el SIP haga todo ese procedimiento, nos vamos a la parte de resultados y en la opción que se encuentra marcado en azul, escogeremos las vigas que queremos hallar sus momentos. En este caso, fueron estas, las que pusimos a analizar para que se viera, para que se pudieran apreciar mejor. Este fue el piso 1, este fue el piso 2 y este fue el piso 3, que el piso 3 va a ser la cubierta. También procedimos a hallar unos diagramas. Obviamente estos diagramas se hicieron con respecto a todas las columnas. Primero, pero como en este caso serían 9 diagramas, no quise poner todos los 9 diagramas, sino solamente uno como modo de ejemplo. En el cual este diagrama tenemos que fue la columna 1, la que puse aquí, con sus respectivos momentos que se están ejerciendo. Después procedimos a hacer una modelación ya teniendo nuestros momentos. En esta imagen se logra apreciar estas líneas que se ven de color azul y de color rojo, los momentos que se ejercen dentro de esa vid, dentro de nuestra estructura, o sea, en nuestro pórtico. Espero todo haya quedado muy claro y ese fue todo el proceso de cálculos y de montaje dentro de nuestro programa CIPECAP. Muchas gracias.